¿Sabías que tu genealogía no debe determinar tu biografía? Sí, no importa lo que ha sucedido en el pasado, eso no significa lo que va a suceder en el porvenir. Si tienes a Dios, tu historia puede comenzar de nuevo y se puede escribir una nueva historia que va a ser de bendición para la próxima generación. Bienvenidos a Maná, un lugar donde hacemos comentarios espontáneos de las Escrituras y encontramos principios de vida para cada día. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y la historia que vamos a leer es de un rey llamado Ezequías. Ahora recuerde que Ezequías es hijo de Acaz, el peor o si no uno de los peores reyes de Judá. Sin embargo, la Biblia dice que Ezequías fue un hombre que sirvió a Dios incluso mejor que cualquiera de sus antepasados. ¿Cómo puede ser que de un árbol malo salga una buena astilla? Está revirtiendo el orden, está cambiando la historia. Esto es tremendo lo que hizo Ezequías. Ahora me llama la atención nuevamente que lista a su madre, Abías. A veces las personas me preguntan, pastor, mi cónyuge no sirve a Dios y yo soy el que llevo el liderato espiritual y la otra persona es un poquito indiferente a las cosas de Dios. Yo quiero que sepas algo, tus hijos siempre están observando. Ellos no siempre escuchan nuestras palabras, pero siempre ven nuestros ejemplos y ellos van a ver por lo menos un referente de cómo se debe hacer las cosas. Tú no controlas lo que tu cónyuge puede hacer, pero decide tú ser de influencia y bendición a la próxima generación. Eso es lo que sucedió con Abías. Entonces, Ezequías fue un gran hombre de Dios, pero por la influencia de su madre Abías. También podemos ver su contemporáneo era Isaías. Entonces también aprendió de su mentor, el profeta Isaías, y de su progenitora, su madre Abías. Entonces muchas veces tendremos desventajas en la vida porque no tenemos quizás el linaje correcto a los ojos de la humanidad, pero podemos nosotros escribir una nueva historia y empezar a decir, bueno, tengo que buscar mentores y tengo que ver los mejores ejemplos en mi familia y tratar de emularlos e imitarlos y extenderlos, por supuesto. Pues la Biblia dice que este hombre hizo lo que ningún otro rey hizo, y es que destruyó no solamente la idolatría, sino que también destruyó los lugares altos donde se hacía idolatría en Israel. Muchos de los demás reyes eran buenos, pero no llegaron hasta el celo, la pasión que demostró Ezequías. Y esto es muy importante. Ezequías demostró una pasión por Dios inusual. Dice que él despedazó la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan? 800 años atrás, aquel artefacto divino que Dios utilizó para sanar a los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes, todavía había sido preservado misteriosamente y esa reliquia estaba siendo adorada por algunos. Y este hombre dice que la hizo pedazos. Esto demuestra que este hombre venía con una pasión para servir a Dios de una manera radical. Y es que en tiempos de maldad se tiene que levantar una generación radicalmente obediente a Dios. Y eso es lo que hizo Ezequías. Yo creo que el mundo cada día es más radical y muchos cristianos cada día, no voy a decir, pero quizás superficial, ¿sí? Y se necesita una nueva generación que se levante apasionada por Dios, extrema, en el buen sentido de la palabra, para Dios, de amor, de celo por Dios. Ahora es interesante que el primer encabezado de ese capítulo termina diciendo de que en ese tiempo Israel fue llevado cautivo por los asirios. Y dice, por no obedecer la ley de Moisés, por no obedecer los mandamientos, por no obedecer la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo porque obedeció los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Entonces, aquí hay éxito en Ezequías, en Judá, y aquí hay fracaso en Israel. Y la clave fue la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso el enemigo detesta la palabra de Dios. Y por eso hoy escasea la palabra de Dios. A veces vas incluso a lugares y donde te cuentan muchas historias y muchos cuentos, pero no hay palabra realmente de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, porque eso determina nuestra libertad o nuestra esclavitud, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará
Exacto, libres. Bien, ahora la historia empieza a tornar un giro radical. Y es que estos reyes asirios, a Salmanasar había invadido, sitiado a Samaria, que es la capital de Israel, por muchos años, 3 años, y ahora hay un nuevo rey llamado Sennacherib, y este hombre quiere invadir ahora Judá. Y es bien interesante lo que sucede. Dice que en un momento donde la fe, diría yo, de Ezequías flaqueó un poco, él trató de apaciguar a ese rey dándole dinero. Y para ello tuvo que ir a la casa de Dios, a sacar los tesoros de la casa de Dios. Dice que incluso arrancó el oro de las puertas del templo con tal de apaciguar a este malvado rey. ¿Y sabe qué pasó? No lo apaciguó. El hombre agarró la plata y vino y de todas maneras quiso sitiar a Jerusalén. Dice la Biblia que ya había sitiado a todas las ciudades pequeñas alrededor de Jerusalén. Y hay incluso historias donde en las prismas de los reyes asirios, que es un libro que habla acerca de las historias, que es una referencia extra bíblica, pero hay evidencia de que sí, que Sennacherib literalmente incluso lo presentan como que estaba cargado en un trono portable, y ahí estaba queriendo invadir Jerusalén. Entonces, te voy a decir algo, con el enemigo no se puede negociar. Con el enemigo no se puede negociar. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que las personas que empiezan a admitir ciertas cosas en la iglesia, empiezan a decir, sí, esto se permite, y dicen, hasta aquí. Pero ¿sabes qué va a suceder? Que el enemigo va a querer insistir más y más hasta destruir el pueblo de Dios. No se puede negociar en la mesa del enemigo. Tenemos que ser radicales para Dios. Y aquí Ezequías tambaleó su fe. Luego dice que Sennacherib envió a un hombre, Rabsacés, y este hombre empezó a injuriar al pueblo de Dios, empezó a insultar, empezó a querer mitigar la fe del pueblo de Dios, empezó a manipular a Ezequías y a sus funcionarios. Dice que este hombre llegaba y decía, ¿qué se cree Ezequías? ¿Acaso Dios los puede librar? Es más, dice, yo vengo en nombre de Dios. Yo vengo en nombre de Dios. Es tremendo que el enemigo muchas veces va a utilizar medias verdades, porque es verdad, Isaías había profetizado capítulo 7, capítulo 8, de que Dios iba a usar a los asirios para castigar a su pueblo, para que volviera a él. Sí, pero lo exageró y lo manipuló. Esto me recuerda a las tentaciones de Jesús cuando Satanás utiliza a sus ángeles, mandará para que su pie no tropiece. Utiliza la palabra de Dios, pero manipulada. Quizás peor que un ateísmo, peor que un paganismo, es que te enseñen la palabra de Dios manipulada. Esto es peor, esto es terrible. Y Satanás hizo esto con Jesús y ahora lo está haciendo con Ezequías. Y está manipulando, vengo en nombre de Dios, Dios no te va a defender. Y empieza a insultarlo. Empieza a usar tu pasado, empieza a decir, ¿acaso no destruyó los lugares altos? ¿Acaso esto y lo otro? O sea, empieza a utilizar el pasado para querer intervenir en tu porvenir. Tú no puedes dejar que el enemigo venga y eche tu pasado en cuenta o en tu cara. Decía Lutero que cuando la culpa venga a tocar tu puerta, deja que Cristo salga a la puerta, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu pasado no es una profecía de tu porvenir. Dios va a hacer cosas nuevas. Pero este hombre manipula el pasado, manipula las promesas de Dios y trata de explotar los temores de Ezequías. Y luego dice que Ezequías manda unos funcionarios y estos hombres que venían representantes del rey de Asiria, de Sennacherib, dice que empezaron a gritar en el idioma original de la gente para que la gente también escuchara, el pueblo también escuchara las cosas que ellos decían. Empezaron a cuestionar el liderazgo del hombre de Dios, Ezequías. Empezaron a decir, no confíen en Ezequías, o hay algo malo en Ezequías. Empezaron a tratar de poder malear, de poder ensuciar la autoridad, la bendición, el ministerio que tenía Ezequías, porque era un gran rey, un gran hombre de Dios. Y empezaron a cuestionar al hombre de Dios con tal de manipular al pueblo de Dios. Y esto es algo muy tremendo. Usted dirá, Satanás quiere pelear conmigo. No, Satanás no quiere pelear contigo, porque sabe que tú puedes vencer en el nombre de Cristo Jesús. Satanás quiere que tú te rindas.
Sí, más que pisotearte y vencerte, derribarte, Satanás quiere que tú solito te rindas. ¿Y cuál es la armadura? ¿Cuál es el arma que él utiliza? ¿Cuál es el instrumento que él más utiliza? La mentira, el engaño, la manipulación y el temor. El temor. El temor es un ateísmo temporal, es dejarle creer a Dios, es dejarle creer que Dios es quien dice ser y que cumplirá lo que Él dice que ha prometido cumplir. Entonces Satanás va a traer temor y va a tratar de llenarnos de mentira para que nuestros pensamientos estén tan llenos que dudemos de Dios, dudemos de sus promesas. ¿Qué mentiras te está diciendo Satanás hoy? ¿Qué mentiras? Él sabe que tú vas a salir vencedor. Él sabe que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero el poder que Él ejerce en ti es el poder que tú te pongas de acuerdo con Él. Sí, si tú dices, ok, sí es verdad, voy a terminar mal, si es verdad, Dios no va a cumplir lo que prometió, entonces Satanás ahora tiene derecho legal de poder atacar tu vida. Entonces tú tienes que aprender a resistir al diablo. Y la Biblia dice que si resistimos al diablo, Él huirá. Lo que me encanta es que Ezequías le dijo al pueblo que no respondiera palabra. ¿Sabes qué? Es mejor ignorar a Satanás. Es mejor ignorar. Y me llama la atención que se pasa pero bastantes versículos, muchísimos versículos, hablando sandeces, hablando grandezas de Él mismo, hablando, insultando al pueblo de Dios, cuestionando al hombre de Dios. ¿Por qué Satanás hace tanto ruido? Te voy a decir, muchas veces el tamaño de tu enemigo es un indicativo del tamaño de tu llamado. Satanás te tiene miedo. Satanás te tiene miedo y por eso quiere causar miedo en ti. Por eso Él quiere causar temor en ti. ¿Por qué Él te tiene temor? No por quien tú eres, es porque Cristo vive en ti y no hay poder satánico que pueda contra el poder del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Así que no temas. Confía en Dios, especialízate en las promesas de Dios y no en las mentiras de Satanás. Apégate a la ley de Dios y a la palabra de Dios para que nadie te pueda manipular. Ten la pasión radical en medio de un mundo cada día lleno de mal. Y esa generación, esos Ezequías que están irrumpiendo maldiciones generacionales de su pasado, van a escribir una nueva historia para la gloria de Dios. Tú vas a escribir una nueva historia para la gloria de Dios y para la bendición de la próxima generación. Dios te bendiga y este es el maná de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. La paz de Dios.